Hola, hermano. Que el Señor les bendiga a todos. Es una bendición grande para mí estar con ustedes en este día. Ya no es mañana, en este día. Sí. Y esta invitación fue en enero. Yo me acuerdo, estaba guatita al sol en la granja cuando me llegó un mensaje de Presbítero Joel, y sin duda que con mucha alegría recibí esta invitación y como bien decía el hermano hace un momento, amén al tiro, inmediatamente. Y ya había venido acá una vez en el 2018, cuando nuestra avanzada de Maipú estaba en proceso de ser un nuevo proyecto, y sin duda que el tiempo pasó y hace 2 meses se organizó una iglesia linda. El pastor no tanto, pero la iglesia es linda. y con mucho gozo en el Señor, podemos decir, gracias a Dios, Él nos ha sostenido ahora y nos ha sustentado. Y podemos decir también, comprometidos con la extensión del reino de Dios, que la iglesia tiene que seguir extendiéndose y seguir moviéndose a consolidar los proyectos para plantar. Hay que plantar más iglesias. Y había un proyecto, qué sé yo, seguirán habiendo más proyectos, pero compenetrados en oración, en la búsqueda del Señor incesante para que Él extienda su obra y nos ayude a nosotros, pese a nuestros pecados, pese a nuestras faltas e imperfecciones, el Señor siga haciendo su obra, aún a pesar de nosotros. Por misericordia, a través de nosotros, pero a pesar también de nosotros. Y hoy quiero compartir con ustedes la necesidad del amor de unos con los otros. Es imperioso que reflexionemos en torno a la necesidad de que nos amemos. Y el Evangelio de Juan creo que es per se uno de los evangelios que más versan sobre el amor de Dios con nosotros y el amor entre los hermanos. Entonces el Señor dijo: un nuevo mandamiento les doy, y de ese nuevo mandamiento hoy les voy a hablar. Quisiera que vayan conmigo a la lectura de Juan capítulo 13, Evangelio de Juan 13, vamos a leer los versículos 31 al 35. Bien, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Juan 13, 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Les invito a que oremos al Señor. Soberano Señor, buen Padre Celestial, en este día vamos delante de ti, agradecidos por este privilegio que tenemos de reunirnos para la adoración, para que juntos declaremos con nuestros labios esta alabanza delante de ti, para que juntos reconozcamos tus obras, tus atributos, tus bendiciones abundantes, tus bondades, tu misericordia con nosotros. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de poder adorarte en comunidad, de poder adorarte de manera presencial. Señor, es un privilegio tremendo. Señor, y también es un privilegio poder oír tu palabra, oír la Escritura, oír el Evangelio, que nos ha hecho tanto bien, que nos ha transformado el corazón. Señor, sin duda somos imperfectos y hemos obrado impíamente en muchos de nuestros caminos, pero tus caminos son perfectos y son más altos que los nuestros. Señor, te pedimos que hoy nos muestres, Señor, tu voluntad, que fortalezcas también nuestros corazones, que diariamente humilles nuestras vidas a ti, para que, Señor, entendiendo que menguando tú creces en nosotros. Queremos, Señor, ser un reflejo de tu amor. Queremos que dentro de lo que no dependa de nosotros, sino de ti, ser el eco de tu voz. Queremos anunciar tu palabra, ser fieles y diligentes en la extensión de tu reino,
pero también viviendo vidas sometidas a la Escritura, sometidas a tu palabra. Señor, queremos que en esta hora en particular tú bendigas nuestras vidas, que tú ilumines nuestro corazón, que alumbres nuestra razón para la comprensión de tu palabra y que animes y renueves el espíritu para vivir conforme a tu palabra. Señor, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde muy niño yo he sido un amante de las historias que contaba un predicador muy conocido, el hermano Pablo, y en particular cuando se habla acerca del amor, creo que una historia que oí hace más o menos 15 años me impactó, ¿no? La historia de unos enamorados que no alcanzaron a llegar a serlos. Un hombre de Australia y su pronta novia no alcanzaron a pololear, pero hay una historia muy interesante y la traje ahora para ustedes. Lawrence Collier y Judith Damián habían ido a África, a Nairobi, en Kenia, y se habían conocido en Australia, habían tenido un interés aparente entre ellos y los dos habían ido como turistas allá, a África. Y obviamente esta joven aventurera quería sacarse fotos con los leones. En realidad África tenemos muchos lugares donde podemos ir a conocer el paisaje, pero feroz también paisaje. De repente uno de los leones se abalanzó sobre ella cuando estaba sacándose la mejor foto con los leones y la situación ocurrió en un momento, ¿no? Y este joven que vio todo desde el vehículo saltó en medio, se interpuso entre ella y los leones y obviamente estos felinos hicieron presa de él, matándolo en ese momento. Esta joven aterrorizada logró ponerse a salvo con alguna herida, pero pudo sobresalir de esta situación. Que esa tarde, de vuelta al campamento, le dijo a la gente que estaba ahí con ella, él puso su vida por la mía. Nunca me dijo claramente que me amaba, pero ahora sí sé que de verdad sé que de verdad él me amaba. Hermanos, no hay como las tragedias para develar o revelar quiénes son realmente nuestros verdaderos amigos. El dolor, la calamidad, la adversidad revelan quiénes son de veras las personas que nosotros nos estiman. La calamidad ahuyenta a los distantes, pero acercan a los que realmente nos aprecian. Es una especie de ley muda, pero cierta. Lo que podemos decir, la tragedia, el accidente, la enfermedad, la muerte de un ser amado, tienen su manera de atraer a nuestro lado aquello que son de verdad nuestros amigos. Y esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿cuánto amor tuvo Jesús para impulsarlo a entregar su vida en la cruz por nosotros? El Señor da la respuesta, ¿no? Nadie tiene amor más grande que el dar su vida por los amigos en Juan 15. Todo amor, entonces, hermano, no se prueba con palabras, usted sabe, son los hechos. Palabritas dulces las hay por montones y los seductores viles las conocen muy bien y saben muy bien cómo usarlas. Porque una cosa es el amor genuino, hermanos, y otra cosa, los hechos que comprueban el amor. Y Jesús expuso y dio un ejemplo, no solamente doctrinal, teológico, sino también de la práctica de lo que era el verdadero amor. El mismo amor, el mismo Señor, por amor, dio su vida por nosotros. Su amor fue perfecto y se materializó en un sacrificio perfecto. Eso lo comprueba las Escrituras del Evangelio, como también el autor a los Hebreos. Jesús probó su amor hacia nosotros tomando su lugar y el mío en la cruz. ¿Qué podemos entonces nosotros hoy darle a Él? El Señor no pide un poco, tampoco nos pide mucho. El Señor pide todo de nosotros. Pero toda cosa guardada guarda el corazón. Y si el Señor quiere algo de ti, es tu corazón. Por tanto, la pregunta, ¿no? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Hay 1000 vanidades, como el predicador lo expone. Pero todo eso perece. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo eso superficial va a perecer. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y el amor de Él por nosotros, sacrificial, perfecto, también es eterno. El Señor declara, he hecho con vosotros pacto eterno, la misericordia firme es a David. Seguros, hermanos, estamos en Él, quien no hace un sacrificio superficial, vano o imperfecto. Un sacrificio tremendo, perfecto, eterno, porque Él es fiel a su pacto, porque es fiel a sus promesas, porque el Señor es fiel a su palabra. Si ustedes leen conmigo y tienen el texto abierto de Juan 13, podrán ver cómo comienza el capítulo. El capítulo 1
comienza acerca de la experiencia del Señor lavando los pies de los discípulos. El versículo 1 quisiera leerlo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice el texto, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Un famoso erudito del Nuevo Testamento, George Ladd, expresa que lo que el Evangelio de Juan quiere decir con estas palabras y mandamientos de Jesús se centra en un solo concepto: amor. Dice el Señor en Juan 15, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo les he amado. Un mandamiento nuevo les doy, dice el versículo que leemos hoy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No es decir demasiado o afirmar mucho con decir que la ética de Jesús se centra en esto, en el amor. Y Juan sintetiza esas palabras en todo su evangelio, de principio a fin. El centro del evangelio de Jesús, en las palabras del Señor, es el amor. Hoy quisiera llevarles a meditar, hermano, en 3 preguntas que evidentemente expresan este sentido de amor del Señor y que resaltan del relato de Juan en el capítulo 13, versículos 34 y 35, si vamos a leer juntos. Primera pregunta que tengo para ustedes, ¿cuál es la novedad? ¿A qué nos referimos con este mandamiento nuevo que el Señor les da? Dice el Señor, como yo les he amado, como yo les he amado. Versículo 34, primera parte, vamos a leerlo todo, pero la primera parte dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si hay algo que subrayar de este versículo es como yo les he amado. Como yo les he amado. Nuestro mundo, hermano, desde que el mundo está hambriento de cosas nuevas, nuevas experiencias, nuevas ideas, nuevas proyecciones, nuevos resultados. Hay una simpatía por lo que es novedoso. Pasa en la política también. Lo que era novedoso hace un tiempo ahora resulta que no es tanto como se decía. Hoy existe mucho afán por saber lo que otros no saben o por tener lo que otros no tienen. Un sentido de desagregarse de los otros o con el objeto de distinguirse de los otros. Esto no ha sido solamente observado por los teólogos, los sociólogos, hasta los humoristas lo han encontrado, ¿no? Este sentido de distinguirse de los demás. No obstante, lo novedoso no es bueno per se, necesariamente. Y aquí Eclesiastés en el capítulo 1, versículo 8, lo demuestra. Voy a dar lectura de Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Cierra comillas. Entonces, mis hermanos, ¿qué sentido tiene afanarse tanto con la novedad si la realidad es que todo es ya lo que es y todo será como ya fue? Vemos, por tanto, 2 maneras en que debemos distinguir o considerar lo nuevo. En primer lugar, desde lo positivo. Se debe considerar lo nuevo como algo atendible, como algo observable. Aquí hay un famoso dramaturgo y novelista alemán, Goethe, expresa: la originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino en decirlas como si nadie nunca antes las hubiese dicho. En segundo lugar, también podemos observar lo novedoso como algo negativo, como algo que no se debe cometer, ¿no? Para no cometer el error de abrazarlo como algo incluso que se deba amar. Lo novedoso negativo debe ser visto con la más alta suspicacia y evidentemente también rechazarlo. Hay un famoso filósofo empirista, John Locke, que expresa: las nuevas opiniones son siempre sospechosas y por lo general criticadas sin otra razón que ser nuevas. Como John Locke decía, ¿es nuevo? Míralo bien. Cuidado con eso. Si bien es cierto, ninguno de estos autores, ni Goethe ni John Locke, son inspirados por el Espíritu Santo, dan cuenta de esta doble distinción de lo nuevo. Lo nuevo como algo bueno y lo nuevo como algo malo. Bueno, entonces la pregunta, ¿lo nuevo es bueno o es malo? ¿Sirve o no sirve? ¿Qué está queriendo decir este pastor? Entonces, ¿cuál es el filtro, hermanos, que nos
permite a nosotros distinguir lo que es bueno y nuevo de lo que es malo y nuevo. ¿Es bueno porque es nuevo o es malo porque es nuevo? La respuesta a esa pregunta es, hermano, evidentemente, el filtro es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede definir que si lo que es nuevo es bueno o si es nuevo malo. Vemos en las palabras de Juan este mandamiento a amar, pero el mandamiento de amar no es nuevo. Ya lo encontramos en la ley de Moisés. Así dice Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dice Levítico 19. Sin embargo, su finalidad desde el Antiguo Testamento se limita expresamente a un contexto y se aplica inequívocamente a los miembros del pacto del Señor y de una forma no autoevidente hacia las otras personas. Incluso aquellos que interpretaban la ley de Moisés decían que el amor verdadero de los israelitas habría de ser solo para los de su nación. El amor verdadero era solamente para los circuncisos o los circuncidados. ¿Ya? El manual de disciplina o regla de la comunidad encontrado en Qumran, Sejet Hayadá, literalmente manda a amar a todos los hijos de la luz y odiar a todos los hijos de las tinieblas. Eso lo interpretan en una interpretación de la ley. En los evangelios sinópticos Jesús presenta aquí un elemento distinto, algo nuevo literalmente. Resume todo el contenido de la ley en esta definición del mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, redefine quién es el prójimo. En la parábola ya hemos conocido del buen samaritano, ¿se acuerdan? Cuando el buen samaritano, unos miran ahí a la persona que está agobiada y lo dejan pasar, pero este samaritano, que no era israelita, era una persona extranjera, un impío o un inmundo, tuvo misericordia. Por tanto, ahí el Señor dice en Lucas, cualquier persona que hace misericordia al otro, ese es mi prójimo. Jesús amplía todavía más su enseñanza al decir así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Fíjense ustedes la irrupción extraordinaria en un contexto de hostilidad contra los que no son de la nación israelitas, de los israelitas. El sentido de la misión del israelita estaba supeditado a que todos los de las naciones extranjeras vinieran para acá y se hicieran judíos como nosotros. Y en realidad, el principio de amor por los que no son judíos lo tenemos desde Génesis. Ustedes conocerán en Génesis 12, hay 5 veces dicha la palabra bendición en 3 versículos. La promesa dada a Abraham, Génesis 12, 1 al 3, 5 veces aparece la palabra bendición y específicamente para todas las familias de la tierra. El anuncio de la bendición de las familias de la tierra en Génesis 5 veces. Ahora, para mayor ahondamiento de esta idea, uno dice, ¿cómo? No lo estamos diciendo ahora. Ustedes conocen la bendición arónica, Números capítulo 6, que decimos los pastores cuando se acaba, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa bendición está dicha en un sentido plural, con un alcance universal, fuera de la nación de Israel, para las demás naciones. ¿En dónde? No en el Nuevo Testamento, en el Salmo 67, si usted lo lee, se va a dar cuenta que la bendición arónica es expresada de una forma plural, y refiriéndose a Jehová te bendigo y te guarde, ya no así, sino Dios tenga misericordia de nosotros. Y no es casual que el autor del Salmo 67 se refiera al Señor como Dios en vez de Jehová o el Señor. ¿Y por qué razón digo esto? Porque la palabra Jehová literalmente está supeditada o subordinada a la relación pactual de Dios con su pueblo. Dios es Jehová de manera relacionándose de forma pactual con Israel. ¿Y por qué Dios es distinto? Porque Dios es una expresión mucho más abarcante. Elohim envuelve al Dios creador y quien providentemente sustenta al mundo con su poder. Por eso en el principio no crea Jehová, en el principio crea Dios para relacionarse con el mundo. Y por esa razón el Salmo 67 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Que todos los pueblos te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Eso no lo dice Mateo 28, porque lo dice, ¿cierto? Ir y predicar el evangelio a las naciones. Uno dice, la gran comisión parte desde el principio, esta promesa de alcance universal. La encontramos aquí, poderosamente en las palabras del Señor.
Por tanto, mis hermanos, ¿cuál es la novedad cuando el Señor dice un mandamiento nuevo les doy? Como yo les he amado, que también ustedes amen, se amen los unos a los otros. Por tanto, el estándar que establece Jesús no es alcanzable con las fuerzas, con las ideas o con la astucia del hombre, ni siquiera con sus mejores intenciones. Porque cuando tiene buenas intenciones sin Dios, redunda en un rotundo fracaso. El mandamiento nuevo solo es posible aplicarlo, hermanos, tomado de la mano del Señor, sometidos bajo su poderosa mano, escondidos bajo la sombra de sus alas, en quien estamos nosotros seguros. Segunda pregunta que tengo hoy: ¿de qué manera se debe amar unos a otros? Primero dice, ¿cuál es la novedad? Que se amen como yo les he amado, ¿cierto? ¿De qué manera se deben amar? Leamos la segunda parte del versículo 34 y completo. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿De qué manera entonces se deben amar? Con un amor sacrificial. Así como estamos dispuestos a dar la vida por los otros. Así como este joven estuvo dispuesto a dar la vida por su enamorada. Así como muchos en la historia han dado su vida por los demás. Y así como estoy seguro que todos los padres presentes estarían dispuestos a dar la vida por sus hijos. Y también probablemente los hijos por sus padres o por quienes aman. De acuerdo con las palabras de Juan, ¿qué puede ser nuevo en el mandamiento de Jesús de amarse los unos a los otros? La respuesta es como yo les he amado. El amor cristiano, por tanto, tiene un modelo en el amor de Jesús, que a su vez refleja el amor de Dios, porque dice Juan, primera de Juan 4:8, con los niños lo cantamos, Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay eruditos como Lat que consideran que hay un muy poco del griego aquí secular o en la Septuaginta que dé luz a un significado tan profundo de este agapao que usa el autor de Juan en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no expresa solamente un amor fraterno de unos por otros, sino que envuelve una palabra que acompaña a este ágape, sino la palabra telos, que es amor sacrificial hasta el fin. La palabra telos significa fin, ¿ya? Lo telemático. ¿Se acuerdan que nos reunimos telemáticamente? ¿Por qué? Porque nos reunimos a distancia. La palabra telos, de lo que viene de la palabra tele, incluso televisión, visión a distancia, como vemos cosas a la distancia. El amor de Dios envuelve algo que va mucho más allá de lo circunstancial, ni tampoco de lo momentáneo. Ese amor se ilustra, hermanos, en el lavamiento de pies de Jesús a los discípulos. Y ustedes se ven el editor de la Reina Valera, como comienza el capítulo 13, dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. No les voy a pedir que leamos ahora todo el texto porque es muy extenso. Pero esta tarea era habitual, no solamente en los dueños de las casas, sino que lo normal era que los esclavos lavaran los pies de sus amos. Jesús expresó su amor por los suyos, humillándose para realizar o hasta realizar la tarea de un esclavo. No fue un acto desequilibrado, ni una ocurrencia circunstancial. El Señor sabía plenamente el significado de lavar los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan que hubo uno que le dijo, no, Señor, no te voy a dejar que me lave los pies? La respuesta es, si no te lavo yo los pies, no eres digno de mí. En realidad, el lavamiento de pies fue en sí mismo la expresión de su plena conciencia de la misión de Dios. El amor cristiano significa seguir el ejemplo de Jesús, diciendo, Jesús, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esta práctica obviamente ya era del principio, era una conducta de Israel. No tiene ahora para nosotros un parangón, no hay no es un sacramento, no es una ordenanza del Señor, pero tiene un parangón con los evangelios sinópticos. Aquí Juan da cuenta de lo que dicen los otros evangelios. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Por tanto, el amor significa, mis hermanos, un servicio totalmente desinteresado. No es falsa modestia, tampoco un sentido de hacer algo para que vean mi servicio y mi amor por los demás,
Si tiene ese propósito, ya no es amor, es interés. La disposición de desempeñar la tarea más humilde y servir por los demás es literalmente someterse al ejemplo de Jesús. La comprensión entonces de Juan de la centralidad del amor resulta evidente también en su primera carta, ¿no? En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. ¿Qué significado entonces más profundo es para nosotros que el estándar del amor que el Señor exige de nosotros sea su propio ejemplo? Sea el propio ejemplo de Jesús. Hermanos, nosotros no tenemos excusa hoy día. No hay argumento que lo pueda contrarrestar. El mandato es amarnos uno a los otros y no tengo opción. Por más duro que sea el corazón, por más daño que me hayan hecho, no tengo el peso para contrarrestar el poder y el amor sacrificial de Jesús. Si Él me amó de tal manera que perdonó todos mis pecados, y si digo amarle a Él y ser cristiano, el estándar es de Él y no el mío. Amados hermanos, ese amor sacrificial es el que Dios quiere de nosotros. Ni más ni menos. Lo que Él hizo por nosotros es lo que nosotros tenemos que hacer. Qué novedoso, ¿no? Que se amen como yo les he amado. Y ese amor sea sacrificial. Que incluso estuvo dispuesto a ir a la muerte por nuestros pecados. Pregunta 3. ¿Qué implicaciones tiene el amor de unos a otros? ¿Cuál es la implicación que tiene todo esto? El versículo 35 da una respuesta interesante aquí. En esto, subraya esta palabra si quiere, ¿no? Conocerán. Esta expresión, conocer. Todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis los unos por los otros. El propósito entonces, la implicación primera es que otros conozcan, primero, a los discípulos de Cristo. Segundo, que otros amen a Cristo. Y tercero, que otros sirvan a Cristo. Pero si los discípulos no muestran el amor del Señor, por consecuencia, no lo van a conocer, menos lo van a amar y menos lo van a servir. Hermanos, la carta de presentación del Evangelio es usted y yo. Hay veces que son buenas cartas de presentación y hay veces que son paupérrimas. Y eso ocurre por culpa nuestra, no por culpa de Él. Y este es un momento de suprema introspección y decir de qué manera hemos vivido nuestra vida para el Señor. Si hasta ahora hemos hecho un daño al cuerpo de Cristo con nuestros testimonios, o si hasta ahora el Señor se ha glorificado a través de nuestro testimonio. No una respuesta que podamos decir a viva voz, porque nunca el que se ha portado bien le puede ser un sentido de orgullo, porque si algo bueno hemos hecho, siervos inútiles somos. Pero si hemos hecho daño al cuerpo de Cristo con nuestras palabras, con nuestras actitudes, es bueno ir delante del Señor en primer lugar en humildad, arrodillados como Calvino oraba, y pedirle perdón al Señor. Y segundo, pedir perdón a quienes hemos hecho daño. Porque no hay corazón tan duro como para no doblegarse a los pies del Señor. La marca inconfundible que distingue a los seguidores de Cristo nunca ha sido el poder militar. Tampoco ha sido la acumulación de bienes materiales. Ni tampoco las posiciones de autoridad, ni los milagros tampoco. Ni la precisión de la ortodoxia doctrinal. Ni la elocuencia de la palabra, ni nada por el estilo. El crecimiento numérico. Algunos dicen, no, somos muchos. Ahí está puesta la mano del Señor. Hermano, hay iglesias multitudinarias que predican un falso evangelio. Que no sea ese nuestro estándar, sino la práctica consecuente de esa clase de amor unos por los otros, de parte de creyentes verdaderos que Jesús demostró durante su ministerio y supremamente en la cruz. En su epístola, Juan dice categóricamente que el que no ama a su hermano no ha nacido de Dios. Tertuliano comentaba que los paganos, al referirse a los seguidores de Jesús, decían, mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Yo sé que hay muchas cosas más que puedo decir al respecto. Yo pido al Señor que transforme nuestros corazones, no de ustedes solamente, nuestros corazones, para examinar nuestro corazón y decir de qué manera estamos reflejando ese amor de Jesús con mi hermano. De qué manera aquellos que les digo hermano, en realidad no los siento hermano. O no demuestro ese amor verdadero. Jesús está hablando aquí, para ya ir terminando, Jesús está hablando concretamente del amor mutuo entre los discípulos.
También manda a amar con la misma calidad de amor con que Él los había amado y con que los amaría también en la cruz. El mandamiento de amarse unos a otros también es motivado por el amor expresado por Cristo en la cruz. La cruz entonces provee dos cosas en relación con el mandato de amor. Primero, revela la calidad de amor que se exige. Esta es la calidad de amor que se exige, un amor sacrificial. Y provee una motivación para realizarlo. Es el propio Señor Jesucristo. ¿Qué haremos entonces, hermano? ¿Qué haremos hoy? Hay un gran músico, compositor, que tengo admiración por él. No es presbiteriano ni reformado, pero Marcos Vidal es, creo que, uno de los autores de renombre en la música cristiana. Y logra esbozar de manera poética magistral esta idea de amor de los verdaderos cristianos. Quisiera leer solo 2 párrafos. Antes les llamaban nazarenos, después les llamaban cristianos. Hoy ya no saben cómo llamar porque son tantos y hay cada grupo. Antes, al mirarles como tertulianos, se decían, vean cómo se aman. Y hoy, al contemplarlos, se repite, vean cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? Dice, ¿cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno y hemos hecho murallas olvidando lo primero? Que no hay un cristianismo que sea verdadero detrás de caretas. Si nos reflejamos a Jesús, nosotros perdemos la meta. El que sirve a los demás es el mayor y que el sermón del monte de Jesús está en vigor. Que existe el buen ejemplo y la humildad del corazón y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Cuando lleguen a la casa, escuchen la canción ahí en el almuerzo de la familia, en su devocional familiar. Hermano amado, todas estas preguntas que he hecho hoy día no son nada si no las reflexionamos y si no oramos al Señor con humildad para que Él transforme nuestras vidas para gloria de su nombre. Y que sea su amor el que more en abundancia en nuestros corazones. Le invito a que oremos. Soberano Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos confrontas, Señor, con nuestra realidad, con lo miserables que somos muchas veces, lo tercos, lo testarudos, los soberbios, altivos que somos, Señor. Tú conoces muy bien quiénes somos y no hay nada que esconder ni ocultar delante de ti. Nuestro corazón se desnuda hoy, un día más. Y en esta hora, Señor, reconociendo esa miseria, esa falta de perdón, vamos delante de ti, Señor, rogando que tu gracia, que tu misericordia, que el poder de tu Espíritu Santo obre en el corazón. Hoy, Señor, queremos ser renovados por ti. Te damos gracias por tu palabra, porque frente a ella no tenemos nada que objetar. Somos pecadores, pero queremos ser un pueblo fiel. Y no podemos serlo con nuestras fuerzas, porque si lo intentamos fracasaremos rotundamente. Señor, queremos hacer tu voluntad. Y queremos, Señor, que tú obres en nuestros corazones en primer lugar. Señor, que el servicio que podamos hacer por ti antes signifique una relación profunda contigo. Vivir tiempos de intimidad con el Señor, contigo, Señor, en nuestro hogar, en nuestro aposento, cerrando la puerta, en lo secreto buscarte. Ver lo más importante, el especial tesoro que es meditar a solas con tu palabra, Señor. Y que como iglesia tuya, como iglesia del Señor, reflejemos tu amor. Porque si decimos que te amamos, Señor, debemos también amar a nuestros hermanos. Hoy te pedimos perdón por todas las veces en que no hemos hecho tu voluntad, en que hemos actuado impíamente, en que hemos hecho nuestra voluntad y no la tuya. Señor, perdónanos. Y te pedimos que tú nos ayudes a ir más allá, a amarte como tú nos has amado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.